Saludos, bienvenidos a otra entrega de Ojalá 7 días. Hoy vamos a conversar con un especialista de la salud. Es una persona que no necesita presentación porque su trabajo ha hablado por él. Me refiero al doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Hola, doctor. Hola, ¿qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí en Ojalá, nuestra comunidad. Ex ministro de Salud Pública, le tocó trabajar los primeros meses, los más cruentos de la pandemia en la República Dominicana. Doctor, hoy, a mucho más de un año, a año y medio de haber iniciado la pandemia en República Dominicana, de haberse detectado el primer caso, tenemos vacunas y tenemos variantes. Está la variante inglesa, la variante brasileña, la variante californiana, y pareciera que estamos inundados de variantes en República Dominicana. Pero quiero hablar puntualmente de la variante Delta que acaba de anunciar el Ministerio de Salud Pública. Dijo el Ministerio de Salud Pública que no se encuentra en la República Dominicana, pero los exámenes se hicieron en mayo. Explíquenos un poco sobre eso. Bueno, en torno a la variante, lo primero que debemos establecer para nuestro público es de que la creación de mutaciones es natural de los virus y las bacterias. Es decir, como parte del proceso adaptativo a su medio, los virus van buscando ventanas de defensa que le permitan sobrevivir, como todos los seres vivos. Por tanto, la generación de nuevas variantes ni es la Delta la última, ni será la última, como tampoco ha sido las diferentes variantes de la influenza que hemos estado tratando y conviviendo con ella durante mucho tiempo. Por tanto, este caso no será único, ni será la Delta la última. Lo que tiene de característico esta nueva variante del coronavirus, del SARS-CoV-2, es que es más contagiosa, tiene un tiempo reducido según los estudios para producir un aumento del número de contagios en el tiempo. En las primeras variantes que tuvimos, la de Wuhan, por ejemplo, se establecía un número básico de contagios que iba de 2 a 3 casos por cada positivo. En este caso se habla de 40, 60 y hasta de 100% de aumento del contagio de la variante Delta, lo que quiere decir que en la unidad de tiempo, y se dice que esto en una media de 15 minutos puede generar un aumento de los contagios, vamos a tener 4, 6 u 8 contagios simultáneamente. Esa es la novedad principal que presenta la Delta. Y en aquellos pacientes o ciudadanos que no se han vacunado, pues lógicamente se va a producir un ataque mucho más grave. Por eso es tan importante el proceso de vacunación, que tenemos que avanzar de manera que cualquiera sea la variante, tengamos una atenuación de los efectos que el COVID pueda tener en la ciudadanía. Doctor, a propósito de la vacunación, el gobierno dominicano decidió, ya está aplicando hace tiempo una tercera dosis de vacuna anti-COVID y una tercera dosis diferente además de las dos primeras, a pesar de las advertencias, de la no recomendación de aplicar esto de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué tan efectivo pudiera ser esto? ¿Qué dice la ciencia sobre una tercera dosis de una vacuna distinta a las primeras dos? Bueno, aquí hay dos elementos a tomar en cuenta. Número uno, la tercera dosis en sí. Y sobre eso debemos decir, ya lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, la OPS, el propio doctor Fauci de Estados Unidos, el propio presidente Biden ha hecho alusión de que en la política de Estados Unidos, por el momento, no hay el planteamiento de la tercera dosis, sino
arreciar los procesos de vacunación para que aquella parte de la población que no se ha vacunado, sea por motivos del concepto antivacuna o por descuido o siguiendo orientaciones de esos grupos, pues que entren dentro de la cobertura general de 2 dosis. Eso es lo que prima a nivel mundial en todos los procesos y planes de vacunación a nivel mundial. No hay, por tanto, una fundamentación básica que induzca a indicar la tercera dosis que no sea, y aquí quiero hacer esa diferencia importante, que los clínicos que están tratando determinados pacientes, sobre todo pacientes de más de 60 años, que tienen una susceptibilidad, como hemos visto a través de la pandemia, mucho mayor, pero que tengan compromisos en su sistema inmunológico, sea por cronicidad de ciertas patologías, sea porque tienen un descenso en la capacidad inmunológica de ellos, que es en viejos pues muy frecuente, que ese clínico, para asegurar a ese paciente, pues indique un refuerzo de una tercera dosis. Ya es un manejo individual, porque este clínico tiene todas las variables del comportamiento que tiene ese paciente. Ahora bien, desde el punto de vista de la salud pública, de las políticas públicas que estamos hablando, la indicación de medidas poblacionales, que es lo que atañe a la epidemiología y a la salud pública, es otra cosa. Eso es lo que no está demostrado, ni es lo que se está recomendando a nivel de los organismos internacionales, aunque sí debe decirse que hay investigaciones en curso que establecerán en tiempos posteriores si es pertinente y cuándo y en qué espacios, como todos los sistemas de vacunación, será indicativo un refuerzo de las vacunas que hoy se están recibiendo por el COVID-19. De modo pues que ese primer elemento es importante, que establezcamos sobre la tercera dosis esa separación en los enfoques. Pero un refuerzo, doctor, de una vacuna, de una farmacéutica diferente. Es que justamente no es solamente que se está investigando la pertinencia y cuándo estaría indicada una tercera dosis, porque el tiempo que se necesita para el estudio no hay suficiente tiempo, porque las vacunaciones empezaron en el mes de enero, para establecer cuánto dura la inmunidad, no solamente la humoral, que es la que se está midiendo con los estudios de antígenos, sino también, y ya empieza ahora en España, acaba de salir un estudio, a salir investigaciones que hablan de la inmunidad por linfocitos B y linfocitos T de corta y de larga duración, que puede variar desde 1 año, 2 años, 5 años, hasta 10 años. Entonces, esos estudios, por eso digo que están en curso, pero necesitan comprobaciones adicionales, donde la inmunidad humoral más la inmunidad celular combinada son las que dan la respuesta al antígeno o al virus invasor cuando esto se produce. En términos de las vacunas, por tanto, también está en estudio la indicación de la pertinencia de uso de vacunas de refuerzo o de tercera dosis, diferente a la que ya el paciente ha recibido 2 dosis de una determinada marca. Todavía faltan estudios comprobatorios. Hay algunos que han salido que indican que hay elevación de los anticuerpos, pero cuánto dura esa elevación, por cuánto se sostienen. Por eso decimos, necesitamos el tiempo. Esto es un proceso que no se puede apresurar hasta que la evidencia científica traiga concluyentemente la demostración de cómo se deben espaciar, como se ha hecho con otras vacunas, las dosis posteriores a la segunda dosis que se puedan indicar. Doctor, pero además hay exámenes
ya que demuestran la cantidad de anticuerpos que se han desarrollado contra la COVID-19. Entonces, si una persona se ha puesto sus 2 dosis y se hace este examen y en el examen sale con bastantes anticuerpos, con suficientes anticuerpos, ¿qué tan necesario sería para esa persona colocarse una tercera dosis de refuerzo? Porque pareciera que el criterio es que no hace daño, entonces es factible ponerla, aplicarla. Si estamos diciendo de que los organismos internacionales han establecido la necesidad de estudios que no sean los estudios que están diciendo, por ejemplo, Pfizer, que hizo un pequeño estudio en Israel, que se necesita más investigación para comprobar la duración de la inmunidad de estas vacunas como ellos la están indicando. No hay tiempo suficiente. Si eso necesita esa investigación, también hay que ver por el otro lado, que es el correlato que habitualmente se quiere usar de que tampoco hacen daño. Y quién ha investigado y en qué tiempo se ha investigado de que sobrecargar el sistema inmunitario con vacunas sucesivas, como dice mucha gente de manera chabacana, yo me pongo la tercera, la cuarta, la quinta o la sexta. Eso es, digamos, una forma de abordaje de este tema tan serio de manera muy a la ligera e irresponsable, muchas veces diría yo. Por último, doctor, estamos en plena apertura económica. Prácticamente el toque de queda no existe. Digamos que es de 1 a 5 de la mañana, de 1 de la mañana a 5 de la mañana, cuando las personas no transitan, los negocios abiertos. ¿Hasta qué punto estamos en una situación de blindaje contra el coronavirus y contra las variantes de coronavirus como para tener una apertura total, completa? No hay blindaje, es lo primero que debemos decir. El gobierno acaba de decir que tiene 4 millones que han completado 2 dosis y está demostrado que siguen siendo vulnerables aquellos que tienen una dosis y mucho más aquellos que no se han vacunado. Si tenemos 4 millones y vamos a vacunar 9.1 millones porque se ha agregado los de 12 a 18 años, entonces estamos diciendo que hay 5.1 millones de ciudadanos, la mayoría, que está vulnerable. Si a eso le sumamos los migrantes y los turistas que llegan al país, de los cuales no tenemos un control, entonces todavía la población es mucho mayor. Digamos que sean 10 millones de ciudadanos que tenemos que vacunar. Tenemos 4 millones con las 2 dosis, de manera que el 60% sigue estando en fase de vulnerabilidad. Por tanto, la población meta, doctor, perdone que le interrumpa, por la variante Delta específicamente, la población meta aumentó como un 20%, de un 70 a un 90%. Bueno, es que lo ideal es que tengamos una cobertura 100% de vacunados. Y en el peor de los casos, digamos que sean de 80 a 90% que logremos cubrir de toda esa población de los 10 millones de que estamos hablando. Por tanto, si estamos en 4 millones, estamos en el 40% real de los 10 millones de vacunados que tenemos que alcanzar. Así es que no se puede hablar de blindaje y, por tanto, la apertura que se está promoviendo y de la forma en que se ha hecho de manera semanal el desescalamiento, aún en contra del ciclo de los 14 días del virus, que no es semanal, sino 14 a 15 días más o menos. Entonces estamos diciendo de que si tenemos 60% vulnerable, pero además estamos abriendo la economía, la sociedad, un desescalamiento total, estamos diciendo de que nos estamos exponiendo cada vez más a que pueda haber rebrote. Y esto nos dice a nosotros de que este desescalamiento va a producir más ruptura del distanciamiento. Por tanto, la potencialidad de mayores contagios está a la puerta de la casa. Y por tanto,
aumento entonces de la situación sanitaria es de alta posibilidad, con ese 60% vulnerable, apertura total y además volver con la población al uso de mascarilla, a exigir, como el propio Estados Unidos y Europa ya empieza de nuevo a exigir, medidas sanitarias generales como el distanciamiento, uso de mascarilla, medidas de higiene, etcétera. De modo pues que aquí estamos en una apertura que yo pienso que está, aunque tenga factores económicos que justifiquen la apertura, la parte sanitaria necesita una vigilancia extraordinaria. Y la vigilancia está claro de que no es la más efectiva. El ejemplo que ponemos, como usted decía al principio, es que la muestra que se envió al CDC y a Brasil es de mayo y estamos ya a finales de julio. Por tanto, cuando están dando estos resultados ahora sobre si tenemos o no Delta, no es válido. Hay que hacer cada 15, 20 días una toma de muestra, enviarla al centro, al CDC de Atlanta y a Brasil, para que podamos tener una vigilancia centinela real que nos permita a nosotros orientar la política y saber, ¿tenemos o no la Delta? Porque uno de los justificantes que se ha usado para, digamos, vender la idea de la tercera dosis es el miedo a la Delta. Y si ellos dicen que no la tienen ahora, ¿por qué impusieron sin tener la información la tercera dosis sin saber si tenían la Delta en el país, como efectivamente han confirmado? Así que aquí tenemos justamente las falencias que se pueden ver en esta política sanitaria como de apertura, en la cual el equilibrio entre esa apertura y el control sanitario tienen que ir de la mano, de manera que el país no se vea gravemente afectado por un brote de una contagiosidad tan grande como la que revela la variante Delta. Para concluir, doctor, porque estos son encuentros breves, aunque se quedarían muchísimas interrogantes, preguntas que hacerle, que usted diga una recomendación, exponga una recomendación a la población y al sector empresarial también, que maneja personal. Ya usted ha señalado dificultades, errores quizá que se han cometido, problemas de comunicación y del mismo gobierno, pero la población, ¿qué debe hacer para protegerse también de un rebrote? Bueno, lo primero es que ese 60% tiene que completarse la doble dosis. Los que tienen la primera dosis, que acudan a vacunarse y se pongan su segunda dosis. Y aquellos que no tienen ninguna, que inicien el proceso de vacunación hasta completar las dos dosis. Eso es un proceso primario, básico, al que debemos ayudar al gobierno, ayudar a la población y todo el liderazgo nacional a motivar a los diferentes grupos de poblacionales a que cumplan con este deber. En segundo lugar, que la población no se duerme en sus laureles y que piense de que todo está bajo control, como se ha dicho, que no es verdad. Tenemos una alta vulnerabilidad, tenemos que seguir usando la mascarilla, mantener el distanciamiento, evitar las aglomeraciones, evitar la desprotección en ambientes y preferir, cuando nos vamos a reunir con grupos, los espacios abiertos, la mascarilla y las medidas de higiene que ya se han indicado, digamos que desde el inicio de la pandemia hemos estado señalando. Hay que mantenerse alerta, hay que vacunar, hay que usar la mascarilla, hay que mantener el distanciamiento y las medidas de higiene. Doctor Rafael Sánchez Cárdenas, no lo dije al principio, pero para que se sepa, usted es parte de la comunidad Ojalá, encargado del Departamento de Salud, digámoslo así, de nuestra comunidad Ojalá. Gracias por estar aquí conversando con nosotros y con todo el que está observando este material audiovisual. Muchísimas gracias e invitamos a todo el que esté viendo. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias a ti, Frank. Un abrazo. Bien, a suscribirse a nuestro canal @Ojalá Multimedia,
en YouTube y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ojalá multimedia. Hasta la próxima.